El béisbol viste de una hora mágica al campo de juego donde cada lanzamiento es un instante en el tiempo. Razón por la cual nadie sabe precisar el origen del fascinante mundo del béisbol. Quizá la referencia más antigua de los comienzos del béisbol proviene de los impulsos primitivos de golpear una piedra con un palo. Los antiguos egipcios realizaban este tipo de actividad hace más de 5.000 años para fomentar la fertilidad. Durante la Edad Media, en el siglo VIII, los moros llevaron el juego a Europa. Lo adoptaron para practicarlo en los traspatios de las iglesias al finalizar los servicios de Pascua. Por su parte, los ingleses modificaron el juego francés e integraron 4 bases en un circuito, el cual era recorrido después de dar un batazo a la pelota. Después de la colonización, los ingleses trajeron consigo bates y pelotas a Norteamérica y comenzaron a sembrar el entusiasmo por el juego, aunque en ese entonces todavía no se tenía forma definida de lo que era el béisbol como lo conocemos en nuestros días. Sin embargo, nadie hasta hoy ha aportado una fecha específica que permita afirmar cuándo es que se dio esta coincidencia de palabras y de hechos que dieron nacimiento al béisbol. El único argumento concreto con el que se cuenta es que fue el resultado de una mezcla de diferentes juegos como el cricket, town ball y rounders, lo que de la noche a la mañana resultó ser el béisbol. Es así como los pioneros aparecen en el campo de béisbol. Dentro de las personalidades, destaca la controversial figura del coronel Abner Doubleday, quien en el año de 1839 conformó el número de jugadores, creó las funciones de pitcher y catcher, impuso el primer reglamento e hizo la descripción física del campo. En el año de 1845, Alexander Joy Cartwright colaboró con el desarrollo y fundamento de este deporte, aportando un diseño definitivo a la forma del campo. Incluyó a los umpires en el juego y sugirió que los equipos debían estar uniformados. Bajo este nuevo reglamento cambiaron los conceptos. Y el 9 de julio del año de 1846 irrumpió en el aire el eco del primer batazo, marcando el verdadero inicio del béisbol organizado. En esa fecha, el primer partido en el campo de Elysian de Hoboken de New Jersey, frente a frente, los Knickerbocker ante los New York Nine. Así, la fiebre del béisbol enardece entre 1846 y 1858. Período en que se forman más de 90 clubes amateurs en el noreste de Estados Unidos. La guerra civil ayudó a difundir el juego del béisbol y al finalizar esta, después de una sonada gira por toda la Unión Americana realizada en el año de 1865, se consolidó por fin el primer equipo profesional de los Estados Unidos llamado Red Stockings de Boston, el cual hacía sus presentaciones con uniforme y salarios fijos. También surge el nombre de la primera estrella del béisbol, George Wright, quien ya ganaba $1,400 en 1869. 2 años más tarde, fue constituida la National Association of Baseball Players. No podía faltar el primer cronista de béisbol, Henry Chadwick, quien fue el creador de la hoja de anotación o box score. En el año de 1872, Chadwick reunió los primeros listados con información de peso, altura y datos biográficos de los jugadores. Editó el manual Chadwick de reglas de béisbol, el que incluía datos estadísticos de bateo, picheo y comentarios mordaces de los encuentros. Ted Roosevelt lo apodó Padre del Béisbol. Comenzaba la euforia por el béisbol. El deporte empezó a traspasar las fronteras de la Unión Americana, llegando a finales del siglo XIX y principios del XX a países como Canadá, Japón, Taiwán, Australia, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y, por supuesto, México. En nuestro país, durante el régimen del general Porfirio Díaz, arribaron técnicos y empresarios norteamericanos con el fin de colocar las vías de ferrocarril,
Fueron ellos quienes se encargaron de introducir el béisbol en México, registrándose los primeros juegos en ciudades como Nuevo Laredo, Guaymas, Veracruz y San Juan de Cadereyta. Se empiezan a integrar equipos en la Ciudad de México y otras ciudades del interior. Pero es a partir de 1925 que el béisbol mexicano se llena de grandes anécdotas y hazañas. En este año fue fundada la Liga Mexicana de Verano por el cronista deportivo don Alejandro Aguilar Reyes, mejor conocido como Fray Nano, junto con don Ernesto Carmona, quien no solo patrocinaba equipos y auspiciaba campeonatos, sino que además manejaba, jugaba y era el administrador del Parque Franco Inglés. En la primera época de la Liga Mexicana se afilian equipos como el legendario 74 Regimiento, Comintra, Chiclets Adams, Agrario, Monte de Piedad y Águila de Veracruz. Para el año de 1937, la Liga Mexicana alcanza su profesionalización. Durante los años 40, inició la relación entre el béisbol mexicano y el estadounidense, promovida por los hermanos Pasquel, con Jorge al frente, quien ha sido descrito como la personalidad que administró a México y Latinoamérica una verdadera pasión por el deporte. Los hermanos Pasquel contrataron a jugadores de la talla de Joshua Gibson, Willie Wells y Ray Dandridge para jugar en México. Pasquel anunció que invitaría a Joe DiMaggio y a Ted Williams, entre otros, lo que provocó el descontento de las autoridades de la Liga Americana, llegando a considerar ilegal a la Liga Mexicana. Sin lugar a dudas, esta fue la época de oro más grande del béisbol mexicano. Grandes jugadores aparecen en los circuitos nacionales, mientras que otros son exportados a la gran carpa norteamericana. Melo Almada, el Chile Gómez, Beto Ávila. Durante este periodo destacan equipos como Unión Laguna, Cafeteros de Córdoba, Industriales de Monterrey, Alijadores de Tampico, Petroleros de Veracruz y Tecolotes de Nuevo Laredo. Algunas de estas franquicias ya desaparecieron, otras operan bajo otros nombres. Aparecen también los codiciados Juegos de Estrellas. Paralelamente en el tiempo aparece la Liga Mexicana del Pacífico, también llamada Liga Invernal. Esta fue fundada el 6 de julio de 1945. 2 años después, en 1947, en Williamsport, Pensilvania, se llevó a cabo la primera Serie Mundial de Ligas Pequeñas. 10 años después, en el año de 1957 y 1958, unos niños regiomontanos lograron obtener el preciado trofeo para México y fue a partir de esa hazaña que se les ha conocido como Pequeños Gigantes. Con estos triunfos llegamos a la era moderna. En el año de 1955, México se afilia a la Asociación Nacional de Ligas Menores en los Estados Unidos. Surgen los Tigres Capitalinos, los Diablos Rojos de México con una gran experiencia y otras franquicias como los Pericos, los Charros, los Petroleros, los Leones de Yucatán. Sobre los terrenos del histórico y antiguo Parque Delta se empieza a construir el nuevo Parque del Seguro Social. Y la Liga Mexicana adquiere un nuevo compromiso para afianzar su profesionalismo. Por esta organización han desfilado más de 40 equipos. Entre los más destacados y consistentes están los Sultanes de Monterrey, los Diablos Rojos del México y los campeones del 97, los Tigres Capitalinos. En los 60 aparecen grandes peloteros que engalanan los parques nacionales. Héctor Espino González, Ramón el Diablo Montoya, Vinicio García, quien ya como manager ofrece su experiencia para hacer nuevos campeones y héroes del béisbol. En los años 70 se integraron al béisbol nacional los Zaraperos de Saltillo, Rieleros de Aguascalientes, Olmecas de Tabasco, Piratas de Campeche y Acereros de Monclova. A su vez, la Liga Invernal cobraba mayor importancia. A partir del año de 1971, el equipo campeón de la temporada representa a México en la Serie del Caribe.
el choque de titanes más importante del béisbol profesional de Latinoamérica. La actual Liga Mexicana del Pacífico está integrada por los Naranjeros de Hermosillo, Águilas de Mexicali, Yaquis de Ciudad Obregón, Mayos de Navojoa, Cañeros de los Mochis, Algodoneros de Guasave, Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán. Con esta conformación de equipos, al principio de los 80 aparecen organizaciones de béisbol tipo americano, apoyadas por el ingeniero Alejo Peralta, quien en el año de 1981 creó la Academia de Pastejé, con el objeto de aportar nuevos profesionales del béisbol. Hermana mayor de la actual Academia Mexicana de Béisbol, que lleva su nombre, situada en el Carmen, Nuevo León, donde ahora se forman los beisbolistas del futuro. No es sino hasta el año de 1990 cuando fue inaugurado el Gran Estadio Monterrey con capacidad para 27,000 aficionados, lugar que trae a la memoria aquel inolvidable duelo entre los Dodgers de Los Ángeles con el pitcher Fernando Valenzuela de Chihuahua, Sonora, contra los Cerveceros de Milwaukee con el sensacional Teodoro Higuera al frente. Y llegamos a 1997, cargados de hazañas y experiencias que acumulamos en ese breve tiempo eterno que envuelve al béisbol. Hoy en día, nuestros jugadores aspiran a ser embajadores y dignos representantes de la calidad de béisbol que se juega en México. Como muestra, basta un botón. La destacada participación de nuestros mexicanos en grandes ligas en el año de 1997. Participaron jugadores de la talla de Francisco Córdoba, Armando Reynoso, el Rocket Valdés y el sensacional oaxaqueño Vinicio Castilla, quien marcó la pauta con el poder en su bateo y el deseo de sobresalir en el béisbol que acaban de demostrar los niños del equipo Vaqueros de la Linda Vista, quienes repiten el gran triunfo de México en Williamsport, Pensilvania, de hace 40 años. Es así como el rey de los deportes seguirá su carrera inagotable en el tiempo para continuar atrayendo las miradas de sus espectadores y la satisfacción de sus jugadores.